Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que este día lunes, usted comience muy bien, pero muy bien, para que ella pueda extenderse para toda la semana, para que este bienestar venga a extenderse por toda la semana. Bien, nosotros hemos estado hablando sobre el bautismo de fuego. El bautismo de fuego. Nosotros hemos hablado del bautismo en las aguas, que es el sepultamiento del cuerpo pecaminoso. Es el sepultamiento de la vida errada que uno venía viviendo, pecaminosa. La persona es sepultada, quiere decir enterrada. Ella entierra su vieja naturaleza, la entierra en el bautismo en las aguas, porque ella se arrepintió de sus pecados y Jesús borró, perdonó y murió para el mundo. Pero si murió para el mundo, tiene que ser enterrada. El bautismo en las aguas es una analogía, una tipificación, digamos así, de el sepultamiento de aquella criatura que vivía en el pecado. Ahora ya no. Ella fue sepultada, quiere decir bautizada en las aguas. Entonces, cuando ella se levanta de las aguas, ella comienza una vida nueva. Ella comienza a vivir en novedad de vida. Teóricamente es así que está escrito, es así que tiene que ser. Claro que ni siempre sucede así, porque muchas personas son bautizadas en las aguas como si participasen en el pan de la Santa Cena, en el jugo de uva, la sangre de Jesús. Ellas participan. Es fácil, es solo colocar en la boca y beber, comer. Pero cuando se hace, cuando se toma una actitud de arrepentirse del pecado, ella se convence de su pecado, se arrepiente de verdad. No es solamente de un pecadito, no es solamente de un error que cometió, es de todos los pecados, es de toda la vida. Por eso toda la vida, todo el cuerpo es sepultado en las aguas, para que cuando ella salga de las aguas, listo, ella tenga una vida nueva. No quiere decir con esto que ella no va a errar nuevamente. Ella va a errar porque es la naturaleza humana, la naturaleza adámica carga con ella. Nosotros cargamos hasta la muerte, hasta nuestra separación en el mundo. Entonces, el bautismo en las aguas es esto. Cuando la persona es bautizada en las aguas, es válido delante de Dios, es sincero y Dios aprueba. Él sella, bautiza con el Espíritu Santo diciendo así: bueno, este aquí salió perfecto, tiene mi sello, tiene la garantía de calidad, tiene la garantía de calidad. Esta persona es mi hija. Entonces ella recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Después del bautismo con el Espíritu Santo viene el bautismo de fuego, con el cual el propio Jesús pasó. Profetas, apóstoles, todos los que servimos a Dios pasamos por el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es, digamos así, es una prueba. Usted es probado, nosotros somos probados. Pero usted se preguntaría: obispo, Dios ya no sabe quiénes somos nosotros, ¿por qué Él precisa probarnos? No, Él no prueba para Él. Él ya sabe quién somos nosotros, pero Él nos hace conocernos, que nosotros vengamos a conocernos a nosotros mismos, y nosotros nos volvemos y tenemos conocimiento de cómo nosotros somos frágiles, cómo nosotros somos, digamos así, débiles. Porque en el momento en cual la persona es sellada con fuego, ella se va a conocer. Yo me acuerdo
a título de ejemplo, cuando nosotros nos casamos, Esther, ella era joven, vivía de familia, ella tenía todo. Los padres le daban todo. Entonces, ella no tuvo problemas así de luchas como yo, joven, tuve dificultades, tenía que trabajar, ayudar a mis padres, en fin. Nosotros pasamos por luchas, pero yo me acuerdo que cuando Viviane nació, que fue nuestro bautismo de fuego, fuego de verdad. Y yo conocí a otra Esther. Yo creía que ella era una persona así, de fe, temerosa a Dios, llena del Espíritu Santo, pero yo no la veía así como una persona guerrera. Yo creía que, ¿sabe aquella hija de su padre? Yo creía que ella era así, porque ella tenía todo. Pero cuando Viviane nació, que nosotros dos fuimos bautizados con fuego en aquel momento, yo vi que Esther era muy fuerte, tan fuerte como yo o más, porque ella enfrentó situaciones dificilísimas, humillantes, pero muy humillantes. Y ella soportó todo. Entonces, ella se conoció y yo conocí otra Esther que yo no había conocido. O sea, quiere decir que Dios permite no, Él mismo, Jesús, es quien bautiza con fuego. Es Él que nos conduce al bautismo de fuego y nosotros somos bautizados. El bautismo de fuego entonces es para que uno venga a conocerse, para que uno sepa cómo es que nosotros somos. Y en el bautismo de fuego es claro, yo pienso, creo, en mi creencia, mi fe, yo creo que todos los que son bautizados con fuego pasan por el test. ¿Por qué? Porque ya tienen el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Yo pienso que si Jesús nos bautizase con fuego y después con el Espíritu Santo, yo creo que nadie iría a pasar, Pero como nosotros primeramente somos bautizados con fuego, perdón, discúlpeme, primeramente somos nosotros bautizados con el Espíritu Santo y después viene el fuego, entonces Dios nos da la capacidad para pasar por el fuego y salir ilesos, completamente fortificados, fortalecidos en nuestra fe. Ahora, présteme atención, yo quería hablarles a ustedes algo que Dios nos dio. Ayer, yo creo que fue una revelación. Y esto va a ayudarle a usted a pensar, a razonar cuál es la diferencia entre tribulaciones y el bautismo con fuego. Porque el bautismo con fuego no significa tribulación, no, es un bautismo. Tribulación es otra cosa, las tribulaciones son otras cosas. ¿Cómo es que uno va a saber cuál es el bautismo con fuego y cuáles son las tribulaciones? Muchas personas pasan por tribulaciones, pero no pasaron por el bautismo de fuego. El bautismo de fuego solo viene después de recibir el Espíritu Santo, si no, nadie resistiría. Y las tribulaciones todos pasan.
tanto los creyentes como los incrédulos. Todos pasamos por tribulaciones, sea que nosotros queramos o no. Todos pasamos por tribulaciones. Los hijitos de papá van a pasar tribulaciones o pasan tribulaciones. No hay forma. Pero, ¿cómo es que uno puede identificar el bautismo con fuego o separar el bautismo de fuego de las tribulaciones, las luchas, las aflicciones que nosotros pasamos en este mundo? Entonces, nosotros vemos allí en el texto de Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas, a los cristianos de Gálatas, él les dice así: no erréis. Además, fue Pablo, Tiago, no erréis, si no me equivoco, no erréis. Dios no se deja escarnecer, no se deja burlar, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Es una ley inflexible. Y todos, sea que crean o no en Dios, tienen que someterse a esta ley. Pasan por estas experiencias, sea que le guste o no. Entonces, usted que cree en Dios o no cree, no importa. Usted va a cosechar aquello que usted plantó. Yo cosecho hoy lo que he plantado ayer. Yo voy a cosechar mañana lo que estoy plantando hoy. No tengo dudas. No importa si yo soy un siervo de Dios, pero si yo siembro alguna cosa mala, alguna semilla mala, yo voy a cosechar los frutos de esa semilla mala, quiera que me guste o no. Si sirvo a Dios, merezco o no. Esto lo vemos a lo largo de la historia de los héroes de la fe. Todos cosecharon los frutos de aquello que plantaron. Todos nosotros, todos recogen los frutos de las semillas que plantan. Está aquí escrito: todo lo que el hombre siembra, esto también cosechará. Porque el que siembra en su carne, quiere decir, el que siembra según su voluntad, sus deseos, sus codicias, sus sueños, sus carnalidades, quien siembra en su carne, de la carne cosechará, recogerá la corrupción, porque la carne es carne, la carne es débil. Todo lo que es sembrado de acuerdo con la carne, de acuerdo con nuestros deseos. Carne, cuando la Biblia habla de carne, no está hablando de nuestra piel, de nuestro cuerpo, no. Nuestra carne física no. Está hablando de nuestra carne, digamos así, espiritual. Nuestras voluntades, nuestras codicias, nuestros pensamientos. Cuando la Biblia habla de carne, es nuestra voluntad, especialmente cuando sembramos nuestra carne según nuestra voluntad, cuando sembramos según los deseos de nuestro corazón, que es corrupto, dígase de paso. Entonces, de la carne, del corazón, de nuestras voluntades, nosotros vamos a recoger que corrupción, dolores de cabeza, tribulaciones, problemas, dificultades, dolores de cabeza de verdad. ¿Por qué? Porque plantó y sembró de acuerdo con su carne, con su voluntad. Cuando nosotros sembramos de acuerdo con nuestra carne, aún teniendo el bautismo con el Espíritu Santo, aún habiendo sido sellado con fuego, cuando nosotros dormimos
y plantamos de acuerdo con nuestra voluntad, nosotros vamos a cosechar los frutos de la corrupción, que la inclinación, las inclinaciones de la carne son para muerte. Pablo habla de esto. Los que se inclinan para la carne, para sus deseos, codicias, van a cosechar la muerte. Y él dice aquí, pero, el que siembra en el Espíritu Santo, el que siembra en el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? El que siembra según la voluntad del Espíritu Santo, según la dirección del Espíritu Santo, cosechará la vida eterna. Entonces, no hay cómo. No hay cómo usted estar entre una cosa y otra. Usted es o no es. O usted siembra en la carne y va a cosechar la corrupción de la carne. Va a cosechar las tribulaciones, las luchas. Y muchas son las personas que comenzaron bien. Comenzaron en el espíritu, pero con el correr del tiempo fueron, digamos, ellas se fueron acostumbrando a aquella vida opacada, aquella vida de servir a Dios, de obedecer la palabra de Dios, y comenzaron a entrar en la moda, sí, la moda que ustedes conocen, todos conocen, que siempre está cambiando, todos los años cambia, moda de verano, de invierno, etcétera. Entonces entraron en la moda del mundo. En el mundo yace el maligno. Cuando la persona comienza a hacer la voluntad del mundo, la voluntad de la carne, la voluntad del corazón, las codicias de su mente, ahí ella va a recoger corrupción, dolor de cabeza, problemas, peleas, enemistades. Por ejemplo, apenas y solo a título de ejemplo, la persona se casa erradamente. Ella elige al hombre o a la mujer, a la joven o a el joven de acuerdo con su belleza, de acuerdo con su estructura, un sujeto fuerte, musculoso, y ella, una criatura pareciéndose hasta de otro planeta, tan linda, tan maravillosa, perfecta. Entonces, los dos se casan de acuerdo con los deseos de la carne, la codicia de querer a aquella persona. Cuando esto se da de acuerdo con la carne, ahí va a suceder la corrupción, que quiere decir el casamiento, el día a día, el convivir en su casa. Va a ser un infierno, porque se está casando no según la voluntad del Espíritu Santo, sino según la voluntad de su carne. Y nosotros hemos visto esto siempre. Es lo que más hemos visto en los últimos tiempos. Y entre pastores. Yo no tengo vergüenza de hablar. Infelizmente, esto sucede mucho. La joven, muy linda y uniformizada, parece una santita. O la obrera. Y cuando se casa con el muchacho que es lleno del Espíritu Santo, y ella, algún tiempo después, comienza a descubrir la realidad de la vida, porque el casamiento no es simplemente juntar los cuerpos, el placer sexual, no. El casamiento es así.
Es espíritu con espíritu, alma con alma y cuerpo con cuerpo. Entonces, los dos tienen que tener el mismo espíritu. Yo hablo esto como ejemplo. Nosotros nos casamos en el mismo espíritu. Esther y yo teníamos y tenemos el mismo espíritu. Nuestro corazón, nuestros deseos, nuestro futuro proyectado allí atrás era para servir a Dios, tanto el de ella como de mi parte. Y nuestros cuerpos es algo natural, pero hubo un casamiento en el Espíritu Santo, según la voluntad de Dios. Entonces, fue de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, la mente de Esther, de acuerdo con mi mente, o sea, el espíritu de ella, de acuerdo con mi espíritu, el corazón de ella, de acuerdo con mi corazón, deseos, voluntades, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros funcionó, y siempre funciona. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos en el Espíritu Santo. Yo no me quería casar con una joven cualquiera. Yo no quería, yo tuve oportunidades, tuve otras oportunidades, muchas, pero ninguna de las jóvenes que yo me puse de novio, me comprometí, ninguna tenía el mismo espíritu que yo. Yo intenté, hasta incluso con una joven de dentro de la iglesia, que supuestamente tenía el mismo espíritu, y tenía el mismo espíritu, solo que no era el corazón, no era igual, el alma no tenía el mismo objetivo. Y ahí yo salí, yo solté, porque no iba a funcionar. Aún ella siendo sellada con el Espíritu Santo, y yo también, ella era de la iglesia, fiel, buena, yo también, pero no significaba que era de la voluntad de Dios. Yo quería que fuese la voluntad de Dios, quería que fuese la voluntad de Dios. Y lo que yo le pedí a Dios que fuese un casamiento de acuerdo rigurosamente con la aprobación de Él, porque si Él no aprobase, yo no podría casarme. Usted sabe que voy a hablarle algo a ustedes, va a ayudarle a ustedes, especialmente a ustedes que están solteros y quieren casarse. Miren, usted sabía que antiguamente, en los tiempos de los patriarcas, quien escogía la novia, la futura esposa para el hijo, era el padre de él. No era la madre, era el padre. El padre era quien escogía la novia para el hijo. Y esto sigue una tradición espiritual. ¿Por qué? Porque es Dios Padre quien escoge a aquellos que van a ser de su Hijo Jesús. ¿Entendió? Él llama a muchos, pero escoge a pocos. Jesús dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros hablamos de quién Jesús escoge, quién el Padre ha escogido para su Hijo. Por eso es que Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Entonces, es un Padre que escoge a aquellos que van a ser parte de la iglesia, la novia de su Hijo Jesús. Es el Padre. Porque el Padre sabe qué es lo mejor para el Hijo. Tiene más experiencia.
y mucho más nuestro Padre eterno. Entonces, yo coloqué en estos términos, Señor, yo quiero que tú, Señor, traigas a la persona que tú quieres para mí. Esto, mi amiga, mi amigo, es sembrar en el Espíritu, porque fue sembrado en el Espíritu, del Espíritu, nosotros tenemos y obtuvimos una familia maravillosa. Nuestros hijos siguen y sirven al Señor Jesús, excepto que Moisés aún no llegó, pero está en el camino, está viniendo. Yo tengo seguridad de esto. Yo tengo absoluta certeza, no tenga la menor duda, pero Cristiane como Viviane, las dos, bien casadas y muy bien casadas, siguen el modelo de sus padres. Entonces, hay paz entre nosotros. La familia vive en paz porque tenemos el mismo espíritu, un solo corazón, una sola voluntad, hacer la voluntad de nuestro eterno Padre. Entonces, somos felices, pero nosotros sembramos en el Espíritu. Sembramos de acuerdo con el Espíritu Santo. Usted quiere ser feliz, mi amiga, mi amigo. Usted tiene que tener esta visión, este entendimiento. ¿Quién escogió a Renato para Cris? Fuimos nosotros. Quiere decir, Esther dio aquella fuerza y yo aprobé. Y funcionó. ¿Quién escogió a Julio para Viviane? También fuimos nosotros. Ella no lo encontró en una fiesta, no. Es muy bueno esto. Los dos fueron encontrados ¿dónde? Entre los de la familia de la fe, en la iglesia. Entonces, son felices, pero más de 30, 32 años por ahí, que están casados. Y hay más. Hay más. Por causa de esta fe, de servir a Dios, que yo hablé, mis hijos van a servir a Dios, ellos van a estudiar hasta la escuela solamente, la base. Y antes de entrar a la universidad, que no hicieron universidad, ellas van a servir a Dios. Van a ser mujeres de Dios. También planeamos esto para Moisés, pero va a suceder. Pero nosotros invertimos y ellas se casaron jóvenes, de niñas, con 17, 16 años. Y ellos también eran jóvenes, 18, 19 años. Y nosotros los casamos con fe, con certeza, con seguridad de que era la voluntad de Dios. Y funcionó. Entonces, cuando uno siembra en el Espíritu, funciona. Uno es feliz. Pero cuando uno siembra en la carne, cuando se quiere casar porque es lindo, porque es pastor, porque es esto, aquello, no. No queríamos que ellos se casasen porque eran pastor. No, nada de eso. Ellos no eran pastor. Ellos eran simplemente obreros, pero eran de Dios. Entonces, nosotros sembramos en el Espíritu, según la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, cuando se casa en la carne, entonces tiene aquellos problemas ahí. Femicidio, todos los problemas que los matrimonios tienen. Se casan, se separan, y esto sucede dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Ayer incluso tuvimos un caso en cual el pastor vino a denunciar que su mujer le había traicionado, su esposa le había traicionado. Y ya estaban casados hace 10 años,
10 años. Y ella lo vino a traicionar 10 años después de casados. ¿Por qué? Porque se casaron no en el Espíritu Santo, no según la voluntad de Dios. Se casaron según la carne. Y no salió bien. Entonces, ahora él entró en aquella tribulación, en aquel problema. Los dos entraron en tribulación. ¿Quién trajo esta tribulación? ¿Fue Dios? No. ¿Fue el Espíritu Santo? No. No. Con certeza fue la voluntad de la carne. Entonces, cuando uno toma una actitud según la voluntad de la carne, nosotros sembramos en la carne, nosotros vamos a cosechar corrupción, estos problemas, estos aborrecimientos, estos dolores de cabeza. Va a comenzar todo de nuevo. 10 años perdidos. 10 años perdidos. Y el muchacho es de Dios. Entonces, cuando el casamiento es hecho o la relación se da contraria a la voluntad de Dios, con seguridad va a haber tribulación, aborrecimiento, peleas, confusiones y a veces hasta muerte, que es lo que uno ha visto más. Una mala elección, por ejemplo, en la profesión. Por ejemplo, usted escoge una profesión errada. Usted escogió su profesión pensando en dinero, en ganar dinero. No, yo voy a estudiar esto, aquello, porque voy a ganar mucho dinero. Entonces, usted mete la cara, estudia y se forma. Cuando usted va a comenzar a practicar su profesión, usted se siente frustrado, porque no era aquello que usted quería. Porque usted recibió un talento para otra cosa, pero usted infelizmente cayó en esa profesión errada, porque usted escogió. Ahí vienen las frustraciones, las indignaciones, el trabajo no va a ser con perfección, el trabajo va a ser hecho, pero al toque de caja. O sea, la persona, por ejemplo, se envuelve en un negocio para ganar mucho dinero, pero ese negocio que va a ganar mucho dinero fácil envuelve mentiras, especialmente envuelve mentiras. Cuando envuelve mentiras, el sujeto es capaz de ganar mucho dinero, pero aquel dinero, todo aquel dinero que él gane, cuánto dinero más él gane, más problemas él va a tener, más tribulaciones él va a tener. ¿Por qué? Porque él fundamentó su negocio en una mentira, en el engaño. Lo mismo es con el matrimonio, el que está mal casado, que está fundamentado en la carne. Lo mismo sucede en la profesión. Miró la profesión como algo que le daría bastante. Todo esto viene a engendrar tribulaciones. Tribulaciones. Entonces, una cosa es el bautismo de fuego. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, viene entonces el bautismo de fuego. No para que Dios venga a conocerle, no. Dios sabe quién es ella, pero Él quiere que la persona se conozca y venga a aprender con sus propias fallas, con el fuego para probar. Si la persona es fuerte, ella vence. Es claro que ella va a vencer cuando es bautizada con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a dar condiciones de eso, de superar. Ella va a llegar hasta el fin. Ella no va a salir de delante. Ella va a llegar al podio. Ella va a llegar allá, va a llegar al reino de los cielos. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Si usted está pasando tribulaciones, piense bien, las tribulaciones no son el bautismo con fuego. El bautismo con fuego
solo viene para aquel que es bautizado por el Espíritu Santo. Pero la tribulación viene para todos, 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 todos. Literalmente todos. Todos. Obviamente, creo yo, que quien es de la fe, quien vive en la fe, quien tiene el bautismo con el Espíritu Santo, pasa por el fuego. Y si pasa por el fuego, pasa por todas las demás tribulaciones, luchas, desafíos, persecuciones, odio. Eso hace parte de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestro encuentro con Dios. Cuando usted es luz, usted sabe que las tinieblas van a intentar cubrir la luz. Pero ¿quién es luz? Es luz. Y por donde quiera que la luz va, no hay tinieblas, Apenas la oportunidad para iluminar. Pero quien no es luz va a sufrir, porque su vida está pautada en lo que ella siembra, en la carne, infelizmente. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo, sepa separar las cosas. Una cosa es una cosa y otra cosa es completamente diferente. ¿Entendió? Usted tiene que saber separar lo que es la tribulación y lo que es el fuego del bautismo, el bautismo de fuego. ¿Está bien? Mañana estaremos de vuelta aquí en esta fe. Que Dios los bendiga a todos. A mí me gustaría decirle a las personas que el domingo que viene nosotros vamos a distribuir graciosamente el aceite ungido que simboliza el Espíritu Santo en todas las iglesias universal del reino de Dios. Domingo que viene, ¿está bien? Que Dios los bendiga. Hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.